Mi nuera me miró a los ojos allí mismo en la iglesia y me dijo con una voz tan suave como un cuchillo: «No pintas nada aquí, vete». Sentí el golpe en el pecho, pero no temblé. Años de sacrificio y honor familiar me sostuvieron. Sin levantar la voz, guardé la medalla de mi madre en el bolso, y esa misma tarde congelé cada pago de la boda sin que nadie lo sospechara. Esto solo fue el inicio de un drama que pondría a prueba tradiciones y verdades ocultas. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? Llegué a la parroquia de San Lorenzo antes de que las campanas acabaran su primer tañido. Las calles de Sevilla aún brillaban por el riego nocturno. El azahar flotaba en bolsas de perfume entre balcones de hierro. Apreté mi bolso de mano como un ancla y acomodé el mantón que mi madre bordó para las fiestas de familia. La plaza ya se llenaba de invitados elegantes, pamelas ladeadas, tacones, marcando el compás hombres con trajes azul marino. Había puesto tanto de mis ahorros para que este día resplandeciera para mi único hijo, que por un instante sentí que caminaba hacia mi propia celebración. Sin embargo, bajo el orgullo una duda leve se movía como sombra en el costado. ¿Seguía siendo yo parte de esta historia o solo un nombre en una lista que otros manejaban? Dentro del atrio, el aire era más fresco, filtrado por piedra vieja. Inspiré hondo y me repetí que debía concentrarme en la felicidad de Javier, en ese niño que un día llevó cirios en Semana Santa y me prometió que cuando se casara, iría a mi lado. Imaginé mi brazo enlazado al suyo, la bendición de los vecinos, el murmullo de «enhorabuena». Me situé discretamente a un lado esperando la señal para formar. Alisé la falda para ocultar el temblor sutil en los dedos y recé no por milagros, sino por orden y respeto. Afuera un vendedor de flores cruzó la plaza y el sol abrió un rayo sobre la puerta como una señal serena. La voz me alcanzó como un hilo tenso. «Señora Delgado». La organizadora, joven tableta en mano, sonrió sin alegría. «Ha habido un cambio. La madrina oficial será la señora Álvarez, pariente de la novia. ¿Podría apartarse, por favor?» Tardé un segundo en comprender. «Soy la madre», respondí con la voz que usan las mujeres cuando recuerdan un derecho que no debería explicarse. Ella evitó mis ojos. En el pasillo una mujer ya sostenía la mantilla que yo había elegido y se colocaba junto a Javier. Noté el cuchicheo, los cuellos que se alargaban, la compasión incómoda de quien prefiere mirar el suelo. El calor me subió a la cara. Apreté el bolso, enderecé los hombros y asentí una sola vez. No hice escena. Di un paso atrás como quien se retira para tomar impulso. A mi alrededor la música de cuerda ensayaba una marcha y el incienso cubría el desorden con una cortesía antigua. Yo, en cambio, guardé el desorden dentro del pecho y dejé que me apartaran del altar. En la pantalla de la tableta vi mi nombre tachado con un trazo gris maté. La organizadora pulsó otra casilla y sonó un clic educado y final. Respiré por la nariz, conté hasta 5 y me juré recordar cada gesto, cada palabra. Me aparté hacia el tablón de distribución de asientos para confirmar al menos un lugar digno. Busqué mi nombre con calma de hielo mientras los dedos pasaban listas alfabéticas. Allí estaba Carmen del Gato, la tilde perdida, el apellido mal escrito, y la mesa asignada, staff. Parpadeé. No quise creerlo, y aún así la tarjeta blanca con tipografía dorada repetía el error como una broma privada. Un camarero joven, al verme dudar, me ofreció ayuda. «Si quiere, puedo acompañarla, señora». Le di las gracias con la misma voz con la que se cierra una puerta sin ruido. La mesa estaba junto a una columna detrás de un biombo con bandejas de repuesto y un cubo con hielo derritiéndose poco a poco. Mi silla tenía un lazo menos. Sobre el plato otra tarjeta, Carmen.
Respiré hondo. Pensé en todas las cenas de Nochebuena que serví, sin sentarme en los cumpleaños que organicé, para que mi hijo soplara velas rodeado. Las miradas de compasión cayeron sobre mí como migas, las recogí una a una y las devolví al aire intactas. Sonreí sin dientes a 2 tías políticas que fingieron no reconocerme. Nadie protestó. Enderecé la espalda y no dije nada. Firme. Miré la nave central como quien mira una casa que ha cuidado toda la vida y de pronto no reconoce. Recordé la fiebre de Javier cuando tenía 8 años, las noches con paños fríos, mis manos sosteniéndole la frente. Recordé los zapatos comprados a plazos para su graduación, el sobrecito que guardé de mis horas extra para su máster. No lloré. Nadie me debe lágrimas, pero algo pequeñito y afilado se clavó donde antes estuvo la certeza. No era odio hacia la muchacha. Era un presentimiento antiguo. Quien te borra del ritual hoy mañana intentará borrarte del recuerdo. Me toqué las perlas esas que heredé y sentí que pesaban más. No por vanidad, sino por historia. Pensé en el honor familiar, esa palabra que en mi barrio se pronuncia bajito, y supe que mi lugar no dependía de una lista impresa. Respiré hondo. La orquesta afinó. El murmullo subió como una ola. Dejé la mesa del staff donde estaba y me moví con calma hacia el lateral del altar, lo suficiente lejos para no estorbar, lo bastante cerca para escuchar. Si hoy me querían invisible, aprenderían que la invisibilidad también observa. Y aprende. Me prometí no olvidar ni perdonar deprisa. Esto tendría respuesta, pero sería a mi tiempo y a la vista de todos. Apreté el rosario dentro bolso y conté cuentas. No hablaría. Espero. La paciencia de una madre no es silencio vencido, es estrategia. Me retiré hacia el lateral invisible y despierta. Un coro de susurros rozó mi espalda como alas. No me volví. Guardé la dignidad en el mismo bolsillo que el pañuelo, apreté 2 veces y solté el aire por la nariz. Miré a mi hijo un instante, solo uno, y le deseé paz, aunque yo no la tuviera. Entonces, mientras la música subía, alguien me indicó con la mano que me apartara un poco más. Mientras me apartaban del altar, juré en silencio que esta sería la última vez que me dejarían en la sombra. Sí. La noche olía a azahar en mi piso de Triana. El balcón daba al Guadalquivir y el rumor del agua me llegaba como un consejo antiguo. Sobre la mesa extendí la mantilla negra y la medalla que heredé de mi abuela. Pasé los dedos por el encaje y le hablé en silencio a las mujeres de mi linaje, a mi madre, a mi abuela, a las tías que me enseñaron a coser y a callar. Guardé la medalla en un estuche forrado de terciopelo. Decidí que solo la llevaría una nuera digna. No lloraba ni me quejaba. Repasaba los pagos de la boda, las facturas de las flores, los anticipos al catering, todo ordenado en carpetas. Cerré la carpeta y la dejé a un lado. Todavía no era momento de tomar decisiones, pero ya estaba sembrada la semilla. El reloj marcó la medianoche. La ciudad dormía, y yo respiraba hondo, oliendo a pan reciente y jazmines de patio. En ese silencio encontré un hilo de orgullo contenido, un temblor de presentimiento, y sin embargo, también una esperanza. Mi moneo brillaba en la palma de mi mano. Al amanecer caminé hacia San Lorenzo. La luz dorada sevillana acariciaba las peinetas y abanicos de las invitadas, los fotógrafos se movían como un enjambre silencioso, y la coreografía del día perfecto seguía sin mí. Caminé despacio con el estuche de la medalla en el bolso. La coordinadora me indicó protocolos con una sonrisa mecánica. Asentí sin discutir. Mantuve la distancia deliberada, respirando el incienso que escapaba por las puertas abiertas. Vi a Javier entre flashes y risas rodeado de amigos que no conocían mi nombre. Cada paso me recordaba que aunque estaba invitada me habían borrado de la escena central.
Aún así me mantenía erguida como las columnas de la parroquia. Entonces llegó Soledad. Su sonrisa rígida parecía de piedra y su voz sonó lo bastante alta para que varios oyeran: «Aquí no pintas nada. Vete». La frase rompió el aire como un cristal fino. Un par de invitados bajaron la mirada. Otros fingieron mirar al suelo. Yo sostuve la suya sin parpadear. No armé escena. Di 2 pasos atrás. Respiré y anoté mentalmente a los testigos. El violín comenzó la marcha nupcial y la puerta lateral quedó entreabierta. Sentí la humillación pública como una quemadura fría y la rabia domesticada como un animal que aún respira bajo mi piel. Me senté en un banco lateral en la sombra fresca donde las campanas marcaban la hora. Abrí el bolso, rocé la medalla y recordé las manos de mi madre abrochándola en mi cuello el día de mi comunión. Convertí ese objeto en promesa: no abandonaré, observaré y actuaré en el momento preciso. Definí mis límites. Hoy nadie me volverá a llamar sobrantes sin consecuencias. La calma se volvió ceremonial. La determinación me recorrió como una corriente lenta. Me aparté del flujo de invitados. Fijé la escena en mi memoria: quién oyó, quién sonrió, quién se apartó. Pensé: si quieren que me vaya de la puerta no podrán sacarme de las cuentas. En mi cabeza se dibujaba el mapa de cada pago, cada firma. Guardé la medalla, guardé sus palabras. Y sobre todo guardé los nombres de quienes las aplaudieron. Regresé a mi piso de Triana cuando la luz del atardecer teñía las paredes de un dorado triste. Cerré la puerta y el eco del portazo fue la primera caricia de silencio en todo el día. Dejé la mantilla sobre la silla del comedor y me quité los zapatos despacio como si cada gesto necesitara su propio respeto. La casa olía a madera vieja y café frío. Puse agua a hervir, preparé té de manzanilla y respiré el vapor antes de sentarme. Sobre la mesa coloqué la carpeta de pagos, flores, música, banquete. Cada papel era una memoria de sacrificio. No había lágrimas, solo un cansancio claro y una lucidez nueva que me hacía mirar los números con otros ojos. Sentía que algo faltaba como una nota disonante en una saeta y empecé a buscar sin saber exactamente qué. Entre los sobres apareció uno del notario grueso sellado con tinta azul. Lo abrí y saqué un contrato que nunca había visto: cláusulas frías, lenguaje legal, sellos y firmas en cada página. Leí 2 veces para estar segura. La mitad de mi casa figuraba horas a nombre de Soledad. El documento tenía fecha del mes pasado cuando yo estaba enferma de la espalda y Javier venía cada tarde a traerme medicinas. El impacto fue silencioso. Ni un grito ni un golpe, solo la certeza helada de una traición confirmada. Pasé los dedos por el papel como si ardiera. Mi casa, la que construimos su padre y yo, había sido partida en 2 sin mi consentimiento. Me vino entonces un recuerdo como un relámpago. El día que murió su padre Javier, me pidió todos los papeles para ordenarlos. Soledad estaba allí con su carpeta nueva y su sonrisa servicial. «Yo le ayudo con todo, señora», dijo entonces. Yo, confiada, entregué escrituras y recibos. Ahora las piezas encajaban. No era un error del notario, era un patrón de abuso tejido con calma. Peticiones dulces, firmas rápidas, confianza explotada. El dolor profundo se mezcló con la comprensión amarga de cómo me habían ido vaciando de mi propio lugar sin levantar la voz. No lloré ni llamé a nadie. Coloqué el contrato bajo la lámpara del comedor, saqué fotos con mi móvil y guardé cada imagen en un USB nuevo. Cerré el archivo con nombre neutro y lo puse en un cajón. Ese fue mi primer paso hacia la defensa legal sin anunciarlo. No había dramatismo, solo un rito silencioso. En ese gesto ceremonial sentí que recuperaba una parte de mi poder. No me quedaré mirando cómo me borran. Yo también puedo escribir mi propia versión de los hechos. Salí al balcón con la medalla en la mano.
El río brillaba más frío que el cielo, y las gaviotas trazaban círculos sobre los tejados. Pensé, si han firmado sin mí, firmaré mi propio destino. Entre mis dedos la medalla era un ancla y un testigo. Entre mis dedos, el contrato brillaba más frío que el Guadalquivir al atardecer. El amanecer de Sevilla olía a café recién molido y a pan tostado. Crucé la plaza de San Lorenzo con paso lento, llevando en mi bolso la medalla y el contrato fotografiado, como si fuesen dos amuletos distintos. Había citado a mi hijo para desayunar en un café frente a la parroquia. El camarero me reconoció y me saludó con un buenos días cortés. Las mesas estaban llenas de turistas y vecinos. Los abanicos se abrían y cerraban como alas. Me senté junto a la ventana, elegí un café solo y esperé. Javier llegó unos minutos después con traje sin corbata y ojeras discretas. No venía solo, Soledad apareció detrás de él, con un vestido claro y sonrisa estudiada. No me sorprendí. Esperaba que se presentara sin avisar. Inspiré el olor a azahar que entraba desde la calle y me dije que este encuentro sería mi escenario silencioso. Al principio la conversación fue casi cordial. Javier habló de horarios de fotos de invitados. Soledad comentaba como quien da órdenes con azúcar sobre ajustes del presupuesto y cambios de última hora. Yo asentía revolviendo mi café con la cucharilla sin mirar el reloj. Observaba sus gestos, la mano de ella sobre el brazo de mi hijo, su risa breve, cada vez que él me miraba. La tensión latente era un hilo fino invisible para los demás, pero yo lo sentía en el estómago. Guardaba silencio porque aún no era el momento de hablar. Tenía que medir sus movimientos, sus palabras, su seguridad. De pronto Soledad se levantó para ir al baño. Dejó su bolso y su móvil sobre la mesa. Un segundo después, el teléfono vibró y una nota de voz comenzó a sonar sola por el altavoz. Una voz femenina cómplice dijo: «La vieja piensa que va a estar en la boda». No moví un dedo. El sonido era suficiente para atravesarme como una cuchilla. Un par de mesas miraron de reojo, pero nadie intervino. Javier se puso rígido. Yo lo miré a los ojos sin parpadear y con un gesto suave bajé el volumen. No hice escena. Guardé el dato, lo archivé en mi memoria como un documento más, junto con las fotos del contrato. Cuando Soledad volvió, yo ya había cambiado de tema preguntando por el clima del domingo, como si nada hubiera pasado. Al final del café, antes de levantarme, miré a Soledad directamente a los ojos. Con voz neutra, sin elevarla, ni un tono, le dije: «Los contratos hablan más que las palabras». No expliqué más. Pagué mi café, dejé unas monedas de propina y me levanté despacio. Javier me siguió con la mirada confundido. Soledad sonrió, pero su pupila tembló un instante. Salí del café con la sensación de haber colocado la primera ficha, sin que nadie oyera el golpe. Caminé por la calle Feria mientras el mercado despertaba. El aire olía a frutas y a flores frescas. Me mezclé entre las mujeres con cestas, los hombres con delantales, los niños con globos. Cada paso era una respiración profunda, cada mirada una decisión tomada. Esta vez, mi silencio sería mi arma, y el próximo paso ya estaba en marcha. No necesitaba gritar, ya había plantado la advertencia, y el miedo hizo el resto. Regresé a mi piso de Triana con el aire todavía impregnado del café de la mañana. Cerré la puerta con suavidad como si no quisiera despertar los recuerdos que se agazapaban en las paredes. En la mesa del comedor, bajo la luz cálida de la lámpara, dejé la mantilla doblada con cuidado y puse la medalla junto al portátil apagado. Acaricié el borde frío del estuche antes de abrir la computadora. El zumbido del ventilador me pareció un suspiro cómplice. En la pantalla azul se desplegaron las hojas de cálculo con los pagos de la boda, florista, catering, músicos, alquiler de coches.
todo lo que yo misma había adelantado para que mi hijo no tuviera que cargar con nada. Respiré hondo. No había marcha atrás. Me acomodé en la silla y apoyé los codos en la mesa. El cursor parpadeaba sobre la lista de proveedores como un corazón diminuto, esperando mi decisión. Empecé a redactar correos uno a uno. Por la presente se suspenden los pagos pendientes, hasta nuevo aviso. Nada de amenazas, nada de reproches. Solo lenguaje jurídico preciso, frases impecables como me enseñó mi padre cuando me llevaba de niñas a la gestoría. Al enviarlos sentí que cada clic era un hilo que se cortaba entre ellos y yo. Las respuestas automáticas comenzaron a llegar a los pocos minutos. Confirmaciones frías, acuse de recibo, un par de signos de interrogación. El móvil en la mesa vibró con mensajes de la wedding planner dirigidos a mi hijo. ¿Qué pasa con las transferencias? Necesito hablar contigo urgente. Yo lo observé sin contestar. Era como mirar un tablero de ajedrez en el que por primera vez movía yo la reina sin avisar. Al amanecer, con los ojos aún rojos de cansancio, guardé todos los archivos en un USB y cerré el portátil. Antes de acostarme un rato, pasé la medalla por mis dedos como si fuera un rosario. No había rezo, solo determinación. A media mañana tuve que pasar por la finca donde se preparaba la recepción para recoger un documento que todavía estabas a mi nombre. Entré sin hacer ruido, recorriendo con la vista las mesas a medio vestir de manteles blancos. En la entrada lateral un repartidor joven entregaba un ramo de flores frescas. Soledad lo recibió con un gesto crispado. Alcancé a oírla decir: «Esto llega tarde, no lo quiero. Vete». El muchacho bajó la mirada y se fue con las flores, aún en brazos, el rostro ardiendo de vergüenza. Yo lo observé desde lejos, oculta tras una columna, y la escena me confirmó lo que ya intuía: la crueldad no era un accidente. Salí despacio, dejando que el sol de Sevilla me calentara los hombros. En mi bolso el USB con las fotos del contrato pesaba más que cualquier mantilla. Caminé de regreso al piso, repasando mentalmente cada pieza del plan. Esto solo era el comienzo. No necesitaba proclamarlo en voz alta. Al cerrar el portátil supe que aquel clic era el sonido de mi primer golpe silencioso. El aire de la mañana en Sevilla olía a cera derretida y a flores recién cortadas. Caminé despacio por el atrio de San Lorenzo, con mi bolso colgado del brazo, la medalla guardada en su estuche. Había pedido pasar a recoger un papel para no levantar sospechas, pero en realidad venías a mirar. Las campanas marcaban las 9:30, y bajo ellas se movía un enjambre de proveedores mozos, descargando cajas, fotógrafos, ajustando trípodes. Nadie me saludó con calidez. Bastaba con mi paso silencioso para que giraran las cabezas. Sentí la tensión en cada gesto como un compás a punto de romperse. Me mantuve cerca de la puerta lateral, observando sin estorbar. Las mantillas de las invitadas brillaban al sol y los camareros del catering ensayaban bandejas en el claustro. Por dentro la rabia me ardía, pero la había domado hasta convertirla en mirada fría. Cada detalle quedaba grabado: quién mandaba, quién obedecía, quién dudaba. En ese escenario yo era invisible y, sin embargo, lo veía todo. El estallido llegó sin aviso. La wedding planner con el móvil en la mano y la carpeta de pagos bajo el brazo se acercó a Soledad para darle instrucciones. La tensión por los correos de la noche anterior la había puesto al borde del colapso. Con voz demasiado alta para ese rincón, soltó: «Hasta que tu suegra libere los fondos, no puedo confirmar nada». Un silencio breve cayó como plomo. Vi el gesto de Soledad. Sus labios se apretaron en una sonrisa que no era sonrisa. Miró alrededor, consciente de que 2 músicos afinaban a pocos metros. «¿Cómo dices?», murmuró, pero la frase ya flotaba en el aire. La planner se puso roja, bajó la vista a su carpeta
y tartamudeó excusas. Yo desde la sombra del pilar sentí una oleada de satisfacción fría. No necesitaba hablar, la verdad se había escapado por su propia rendija. Me desplacé un poco para ver mejor. Soledad se inclinó hacia la planner y le susurró algo que no pude oír, pero la forma en que la mujer retrocedió me bastó para entender. Después marcó el número de mi hijo con los dedos tensos, dándole la espalda a todos. Yo anoté mentalmente los rostros que miraron la escena y después apartaron los ojos. Aquella lista de aliados y cómplices crecía sin esfuerzo. En una sala lateral, mientras fingía revisar unos papeles, escuché otro regalo del azar. El estilista encargado del peinado de la novia hablaba con su asistente junto a Sinat a una mesa llena de horquillas y lacas. Otra factura sin pagar decía en voz baja: «Esta chica juega con las imágenes como juega con la gente. No sé quién nos va a liquidar esto». La frase me atravesó como un cuchillo de cristal. No solo manipulaba a mi hijo, estaba tejiendo una red de deudas y apariencias que otros también empezaban a notar. No me delaté. Fingí mirar por la ventana mientras memorizaba cada palabra. Era la confirmación de un patrón y a la vez la semilla de mi próximo paso. La indignación subió a mi pecho, pero la convertí en hierro. Cada pieza encajaba. La medalla en mi bolso parecía pesar más como un recordatorio de que no estaba sola, que venía de una línea de mujeres que no se dejaban borrar. Cuando el reloj marcó la hora del ensayo final, salí del recinto con la misma calma con que había entrado. No había levantado la voz, no había tocado un solo papel, y sin embargo el tablero ya estaba cambiando. Caminé por la calle, estrecha y hasta el borde del río, apretando entre los dedos mi USB con fotos y el estuche de la medalla. Sentí que mi silencio tenía un peso nuevo, un filo que ellos todavía no imaginaban. They ignored my warning. Now they would feel the weight of my silence. Salí del recinto con paso firme, dejando atrás el murmullo de violines y órdenes apresuradas. La calle estrecha olía a pan recién hecho y a azahar viejo que se resiste a marcharse. Respiré hondo. No bastaba con observar. Para atravesar la muralla de sonrisas y favores que había levantado Soledad, necesitaba un testigo, un par de manos limpias y un cerebro frío. Caminé sin prisa por las callejuelas de Triana, rozando con los dedos la costura del bolso donde guardaba la medalla. El sol caía oblicuo sobre las fachadas encaladas y por primera vez en días el silencio que me rodeaba no pesaba, ordenaba. Pensé en mi hijo de niño, en su confianza inocente, y comprendí que si yo actuaba desde la venganza lo perdería. Si actuaba desde la verdad, quizá lo salvaría. Esa convicción áspera y serena me sostuvo hasta la esquina del café. Marcos ya me esperaba en una mesa del fondo, de espaldas al ventanal. Contable de confianza desde los años de mi marido, hombre de pocas palabras y ojos que lo registran todo. Levantó la vista y me dedicó un gesto mínimo como quien confirma un albarán. No hablamos de sentimientos, hablamos de papeles. Saqué el USB, las fotos del contrato y el listado de correos a proveedores. Él colocó su cuaderno cuadriculado, un bolígrafo azul y una calculadora pequeña. Antes de nada susurró: «¿Está usted dispuesta a sostener esto hasta el final?» Asentí. «Entonces, empecemos por la trazabilidad». Señaló las fechas, comparó importes, subrayó nombres. Me enseñó a leer los márgenes donde una cifra no encaja, donde un concepto se repite con otro título. Cada trazo era una rendija de luz. Mientras el camarero dejaba un café cargado y una botella de agua, repasamos con la discreción de quien reza la anatomía de la boda, anticipos pagados, saldos congelados, cláusulas de cancelación. Marcos propuso un orden de intervención. Primero, consolidar pruebas con acuse de recibo.
Después redactar una carta notarial de salvaguarda de patrimonio. Por último, preparar un resumen claro para el momento público sin humillaciones gratuitas, solo hechos. «Usted no quiere destruir una ceremonia», dijo. «Quiere impedir un fraude». Repetí la frase por dentro hasta hacerla mía. Entonces, con voz baja le conté lo del desliz de la wedding planner, la deuda del estilista y el contrato que ponía a Soledad dentro de mi casa sin mi permiso. Él no se sorprendió. Solo cambió de página y empezó otra columna. Riesgos reputacionales, testigos, cronograma. La maquinaria se puso en marcha. Acordamos señales sencillas, 2 llamadas perdidas significaban urgente pero seguro. Un mensaje con una sola palabra. Azahar significaría actúa. Marcos contactaría a Tasha, un notario amigo, para custodiar copias selladas del material. Yo mantendría el perfil bajo, hasta el minuto exacto. No se adelante, advirtió. La prisa es la aliada del embuste, la precisión la suya. Me di cuenta de que desde la muerte de mi marido, nadie me había hablado así sin condescendencia como a una igual. Pagué el café. Él guardó el cuaderno y me ofreció su mano, apretón firme, ningún adorno. Teníamos un plan. Salí al sol de la tarde con una calma rara. Las sombras de los toldos dibujaban franjas en el suelo y el rumor del Guadalquivir llegaba apagado por el tráfico. Guardé el USB en el bolsillo interior de la chaqueta y eché a Taya a andar hacia mi casa. Fue entonces cuando ocurrió. Un turista despistado tropezó conmigo a la salida de una bocacalle. Mi bolso golpeó contra mi cadera y escuché un tintineo seco. El estuche de la medalla resbaló, rodó sobre el adoquín y desapareció bajo una mesa de terraza. El corazón me dio un vuelco. Me agaché de inmediato tanteando entre patas de sillas y servilletas caídas. Durante unos segundos mi respiración fue un hilo y mi mente una sola idea: no la pierdas, no ahora. Una mano morena con uñas pintadas de rojo apareció entre los huecos sosteniendo el estuche abierto. «Señora, se le ha caído esto», dijo una mujer mayor que yo por pocos años con acento de Cádiz y ojos claros. Dentro la medalla brillaba entera, intacta. La tomé con ambas manos como si fuera un pan tibio. «Gracias», acerté a decir. «Las cosas que vienen de las madres no se pierden, mi arma». Sonrió ella y se fue sin esperar respuesta. Sentí que las piernas me temblaban no por debilidad, sino por reconocimiento. Aquello no era superstición. Era un recordatorio. Mi ancla había estado a punto de soltarse y alguien, una desconocida cualquiera de nuestra geografía común, me la devolvía y a su sitio. Seguí hasta casa más despacio. Abrí la puerta, dejé el bolso en la silla, coloqué la medalla junto al USB y respiré hondo. Llamé a Marcos 2 tonos y atendió. «Todo en orden», dije. «Mañana», respondió, puntuales y sin ruido. Imprimí las cartas, metí cada copia en su sobre, preparé una carpeta roja para lo innegociable y otra azul para lo que podía esperar. Revisé por última vez los correos a proveedores. Había más respuestas inquietas, pero también un patrón de respeto creciente cuando alguien siente que hay adulto en la sala. Baja la voz. La tarde se fue apagando sobre Triana. Desde el balcón las campanas de Santa Ana fueron marcando la hora como si cosieran el cielo. Dentro la casa olía a cera y a papel. Acerqué los 2 objetos, medalla y USB, hasta que casi se tocaron. En la mesa aquella proximidad parecía una promesa, memoria y evidencia, sangre y tinta. Me senté con la espalda recta y dejé que el cansancio hiciera su trabajo, que limara las aristas del día, sin robarme la claridad. Mañana no habría gritos, habría hechos, tiempos y firmas, y si intentaban negarlos habría testigos. Cuando por fin apagué la lámpara, el barrio ya estaba en sombras y el río oscuro como un secreto bien guardado. Sonreí sin alegría, pero con certeza.
No importaba cuántas veces hubieran intentado borrarme del cuadro. La mano que sostiene el marco, si decide moverse, descoloca la escena entera. Me arropé con una mantita fina como las de verano en las casas de antes y dejé que el cuerpo recordara que también merece descanso. La mente, en cambio, siguió trabajando en silencio, ordenando nombres, llamadas, horarios. By the time the bells rang in Triana, my silence hath an accomplice. Llegué temprano vestida con una sobriedad que no pedía permiso ni perdón. La mantilla negra peinaba mi espalda y la medalla tibia en la palma marcaba el pulso. En el patio de la parroquia, el murmullo corría como agua baja, que si se habían parado los pagos, que si el catering pedía garantías, que si la música quizá no tocaría. Nadie decía mi nombre, pero todos miraban de reojo a la mujer que caminaba recta hacia la sombra del naranjo. Mi hijo desde la puerta apretaba el nudo de la corbata. No hice teatro. Saludé a quien debía, senté ante los que cuchicheaban y me quedé en un lateral, observando el ir y venir de flores y sobres. El aire olía a incienso reciente y azahar pasado. Pensé en marcos en los sobres sellados en el reloj invisible que marca las horas de la dignidad. Faltaba poco. La wedding planner vino hacia mí con 3 familiares detrás, como si formaran un tribunal improvisado. Me pidieron 1 minuto y acepté sin mover un músculo de más. Nos apartamos al claustro donde el fresco de la piedra apaciguaba los calores. Una prima política habló la primera. «Has paralizado tú los pagos. Nos estás poniendo en evidencia». La coordinadora desencajada añadió que el florista necesitaba confirmación inmediata, que el maestro de ceremonias no iba a empezar sin señal. Les dejé vaciar. Cuando el eco se apagó, solo dije, he cumplido con mi deber. Ninguna explicación más. Me miraron con una mezcla de miedo y rabia. Yo miré el reloj. Era la hora. Regresamos al patio. Las campanas marcaron la media y la procesión se detuvo unos segundos, esos huecos en los que el día se decide. Di 2 pasos al frente, no hacia el altar ni hacia las cámaras, sino hacia un banco donde estaba sentado el notario que había sido amigo de mi marido. Me incliné lo justo y le entregué un sobre. «Por favor». Él lo abrió. Leyó rápido, alzó la mirada. Le pasé el móvil con los correos de confirmación, los acuses de recibo, la foto del contrato que pretendía partir mi casa sin... El silencio se tensó como una cuerda. Soledad, que ya avanzaba con sus ramos, se quedó clavada midiendo las distancias. La wedding planner dio un paso, quiso interponerse, pero el notario, con cortesía seca, afirmó: «Documentos válidos, sellados y fechados». Nadie aplaudió. No hacía falta. Yo guardé el móvil y el sobre gemelo quedó en manos del hombre, cuya firma pesa en esta ciudad. Vi entonces a mi hijo. Dio medio paso hacia mí, indeciso, como si buscara una frase que le salvara de todos. No se la ofrecí. Lo único que le regalé fue la claridad. «Hoy no se firma nada que no sea verdad», dije lo bastante alto para que lo oyeran quienes debían oírlo. Después me retiré 2 pasos dejándoles a ellos la escena como corresponde, cuando una madre comprende que el escenario ya no le pertenece. Las caras empezaron a cambiar de forma. Un tío que nunca me había dirigido palabra asentía mirando al suelo. Una vecina de banco murmuró: «Vaya con la niña». La madre de una examiga del colegio de mi hijo me tomó del antebrazo con un apretón breve sin discurso. El rumor viró del cuchicheo fácil al respeto silencioso. Incluso algunos jóvenes que solo conocen la verdad a través del brillo del teléfono bajaron la pantalla. Soledad intentó sonreír, pero la sonrisa le pesó más que el velo. A su lado, la wed. No hice sangre. No enumeré humillaciones. Cada palabra sobrante habría sido un regalo para el drama,
y yo venía a cortar el teatro. Me mantuve en el borde del cuadro sosteniendo el marco con mi serenidad. El sacerdote carraspeó la música, vaciló el fotógrafo. Dudó entre enfocarme o fingir que no existía. Yo simple me senté en un banco, la medalla entre los dedos y respiré. La verdad no necesita megafonía. En el corrillo de familiares, las lealtades se reordenaron como fichas. Una tía abuela que siempre fue prudente, hasta la cobardía, pidió tiempo para revisar. Un primo joven ofreció ir a por agua para todos. Nadie me pidió que me fuera. Nadie se atrevió a repetir la frase que me expulsó de la puerta días atrás. El notario con naturalidad guardó los papeles en su cartera y antes de sentarse, me dedicó un leve gesto de respeto que otros vieron. El gesto se propagó como un susurro nuevo. Me levanté sin prisa. No vine a disfrutar la caída de nadie, sino a asegurar que mi hogar y mi nombre no se pisaran. Dejé el patio como había entrado, erguida con paso que no reclama y presencia que no se disculpa. A mi espalda el día seguía, pero ya no era el mismo. En la palma la medalla estaba fresca como si hubiera estado todo el rato en agua limpia. Caminé hasta la reja exterior donde el sol partía en dos el suelo. No miré atrás. Lo que tenía que decir ya estaba dicho, y no con mi voz. Había entregado pruebas, fijado límites, y recordado a todos que una madre puede ser silenciosa sin ser invisible. El resto, el ruido, los discursos, las excusas, le pertenecía así a quien quisiera quedarse a escucharlos. En el atrio las sombras de los naranjos tejían manchas sobre los vestidos claros. Un grupo de músicos afinaba sin tocar. Escuché a un niño preguntar por qué la novia no sonreía y a su madre decirle que callara. Dos camareros pendientes de la orden que no llegaba paseaban bandejas vacías como si fueran escudos. Yo seguí inmóvil para que todo el mundo viera que no era yo quien temblaba. Y aprendí que proteger la familia es frenar la mentira, mientras los votos quedaban suspendidos en el aire. Mi silencio habló más alto que cualquier acusación. Volví a Triana despacio con la mantilla doblada bajo el brazo. El azahar seguía en el aire, pero ya no olía a fiesta. Abrí la puerta, dejé las llaves en el cuenco de barro y puse agua a hervir. El piso estaba en silencio. El rumor del río entraba por la ventana. Me serví té y me senté frente a la mesa donde yo había ordenado facturas, correos y contratos. Repasé el día como quien pasa cuentas con una luz fría. No había gritos, había hechos. El teléfono vibraba en el bolso, llamadas de primas, audios de vecinas, un mensaje de Antonio preguntando si estaba bien. Contesté a casi nadie. Coloqué la medalla junto a la taza, acaricié el relieve gastado y respiré. Has cumplido, pensé. Era casi medianoche cuando los golpes sonaron en la puerta, 3 firmes y conocidos. Abrí. Mi hijo estaba allí con el traje deshecho y la mirada de niño que no quiere llorar. Pasó y se quedó de pie en medio del salón. Le ofrecí té. Negó. Mamá dijo, ¿por qué has hecho esto? No preguntó qué. Lo sabía. Preguntó por qué. Apoyé las manos sobre la mesa para no abrazarlo. Le señalé la silla. Se sentó. ¿Por qué me dijisteis que me fuera?, respondí. Y porque antes me borrasteis. No te hemos borrado. Titubeó. Soledad dice que dramatizas, que quieres el centro. Sonreí sin mostrar dientes. Saqué una carpeta y la dejé frente a él. No necesito el centro. Necesito la verdad. Y respeto. Congelaste los pagos para humillarnos. Susurró. Congelé los pagos para detener un daño. Y para que escuchaseis. Toqué la carpeta. Lié. No la abrió. Se inclinó hacia mí con esa urgencia de quien cree que todo puede arreglarse antes de dormir. Podrías haberme llamado, murmuró. Te llamé muchas veces, Javier. Mi voz no subió. Hablé contigo en pasillos, en la cocina, en el mercado.
Siempre había prisa. Hoy por fin hubo silencio. Iba a responder cuando sonó el timbre. Abrí, era Marcos con un sobre marrón. Habíamos quedado por si la noche pedía pruebas. La noche las pedía. «Perdona la hora», dijo. «Traigo lo que me autorizaste. Y algo más». Nos sentamos los tres. Marcos colocó sobre la mesa una copia del contrato de cotitularidad y una transcripción de una llamada de un proveedor. Explicó con calma fechas, importes, cambios de último minuto, correos reenviados desde el móvil de Soledad, con instrucciones de ajustar gastos. Javier bajó la vista al ver su firma donde nunca debería haber estado. «Eso lo firmé cuando papá murió», susurró. Yo no entendí. «Y alguien se aprovechó», dije. Marcos encendió un pequeño grabador. De él salió la voz cansada del florista explicando cómo le pidieron facturas retocadas y una voz femenina, no la mía, dictando conceptos. No hacía falta decir nombres. Javier apretó los puños. Nadie habló un rato. El hervidor volvió a chasquear. Lo apagué. Entonces mi teléfono vibró con insistencia. Lo tomé para silenciarlo y vi la pantalla un blog local. La boda congelada en Sevilla polémica y cuentas turbias y una foto del patio de la parroquia. Le mostré el titular a Marcos. Asintió. «Van a llamar todos», dijo. «Lo sé». Javier me miró con reproche y súplica. «¿Hablaste con la prensa?» «No». Señalé los papeles. «Esto habla solo». El móvil siguió vibrando mensajes que iban de la incredulidad a la prudencia y alguno pidiendo perdón por no haber intervenido. No contesté. Marcos guardó los documentos. «Me quedo cerca», dijo. «Avisad si hace falta». Cuando se fue el piso recuperó su silencio. Javier se recostó en la silla con gesto de quien recibe una noticia que cambia mapas. «No sé qué decirte», admitió. «Me duele todo. Me dueles tú, me duele ella, me duele el ridículo». «El ridículo pasa», respondí. «La mentira, si no se corta, echa raíces». Se levantó y fue a la ventana. Triana respiraba como siempre. Apoyó la frente en el cristal. Volvió y tomó la medalla con cuidado. «¿Puedo?», preguntó. «Puedes». La sostuvo como si pesara. Por primera vez en meses no le vi prisa. Vi el instante en que alguien deja de defender una versión cómoda para aceptar la áspera. La dejó sobre la mesa. «Mañana hablaré con ella», dijo. «No sé qué haré después. Pero hablaré». «Hazlo sin gritar», pedí. «Pregunta y escucha». Asintió. Abrió la carpeta, pasó 2 páginas y la cerró. Me besó en la frente como cuando era niño. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, hijo». Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir dudó. Si la prensa se pone fea, ¿qué hará? Lo mismo que hoy, decir poco y sostener mucho. Cerré. Guardé la medalla en su estuche, el sobre en el aparador y apagué las luces. El teléfono seguía vibrando, pero lo dejé en silencio. Me serví otro té y dejé que la respiración recuperara su compás. No había triunfo. Había verdad. Escribí 2 líneas en un cuaderno. No empujar al niño que cae, sino quitarle piedras de los bolsillos. No salvar a quien no pide ayuda, pero dejar la puerta abierta. Cerré el cuaderno. En la calma de mi apartamento, el escándalo por fin había hablado por mí. Antes de acostarme abrí la ventana y dejé que el aire del río enfriara el cuarto. Pensé en mi madre sujetando esta misma medalla la noche que me casé, en su consejo. La dignidad no se presta, se sostiene. Yo había sostenido lo mío, y aunque dolía el dolor, venía limpio. Apagué el hervidor, recogí las tazas y doblé la mantilla con paciencia. Mañana habría llamadas, versiones y excusas. Yo tendría hechos, fechas y testigos. Y sobre todo, la calma de quien ya no suplica. Desperté con los teléfonos vibrando como una colmena, proveedores, la organizadora 2 números desconocidos de despachos. Abrí las contraventanas y dejé entrar el rumor del Guadalquivir. Hoy no sería un día de lamentos, sino de procedimiento.
Preparé café, coloqué el USB con las fotos del contrato junto a mi medalla. Respiré 3 veces y me calcé zapatos cómodos. Sobre la mesa un cuaderno, fechas, importes, nombres. El orden frío de la verdad. Llamé a nadie. Contesté con cortesía a quienes pedían chismes y solicité correos formales a quienes reclamaban. Hoy todo por escrito, me dije. Azar. Encendí la lámpara, revisé la lista de pagos congelados, marqué con lápiz los correos clave y guardé el documento. Cerré el bolso con un clic que sonó a resolución. No ibas a castigar a mi hijo, iba a proteger la casa y mi nombre. En la pared la sombra de mi difunto marido parecía asentir. Me probé la voz baja con la que hablaría ante quien hiciera falta sin dramatismos, con fechas y justificantes. El reloj dio las 8 y salí a la calle de Triana con una calma que no era frialdad, sino pulso sí. En la notaría próxima a la catedral, pedí turno y me senté bajo un retrato de reyes antiguos. Cuando me llamaron coloqué sobre la mesa mi DNI, el USB y copias impresas. Quiero elevar a acta una declaración jurada, dije sin elevar la voz. El notario preguntó por fechas. Yo recité transferencias justificantes de pago correos con la organizadora el contrato que adjudicaba media casa sin mi consentimiento. Adjunté los correos de congelación de pagos y la lista de proveedores. El fedatario tomó nota, numeró anexos, selló. Firmé con mano firme. Saqué un bolígrafo azul, la tinta. Dejó mi nombre nítido. Me entregaron copia autorizada. La guardé en una funda transparente como si fuese una foto. Crucé la plaza hacia la comisaría de la Policía Nacional. Expliqué que venía a presentar una denuncia por fraude y suplantación en documentos de bienes y preparativos de boda. Se los di uno por uno. Aporté testigos, la wedding planner, el estilista, 2 invitados que oyeron el vete. Adjunté las actas de notaría. El agente tecleó y grapó. «Tendrá número de expediente en breve», dijo. No sentí triunfo, sino alivio. Por fin la verdad dejaba de ser un peso y pasaba a ser un procedimiento. Al firmar miré mi medalla en el bolso. Era el recordatorio de que mi dignidad también necesita papeles. Salí a la luz del mediodía y el aire olía a piedra vieja y a justicia por empezar. Sí. Con el número de expediente en el bolso llamé a mi gestora y seguimos una lista sobria: proteger la casa. En el registro de la propiedad pedí una nota simple y la anotación preventiva para bloquear cualquier intento de movimiento. La funcionaria correcta revisó mi DNI, cotejó referencias catastrales y asentó la solicitud. En el banco pedí hablar con cumplimiento normativo. Expliqué el intento de acceso conjunto a mis cuentas y dejé constancia de que quedaba prohibido sin mi presencia física. Tomaron copia del acta notarial y de mi denuncia. Todo estaba dicho en voz baja y con documentos. Ninguna palabra de más. Afuera Sevilla seguía su ruido de mediodía, pero yo caminaba como quien lleva un vaso lleno sin derramar un solo hilo. En el bolsillo el USB golpeaba mi costado con ritmo de metrónomo. Me repetí: esto no es venganza, es barrer la casa antes de cerrar la puerta. Miré el cielo y supe que lo peor no era el escándalo, sino el intento de borrarme. Eso aquí tenía respuesta. La marea volvió desde los correos, los proveedores empezaron a coordinarse. El florista envió reclamación formal a nombre de Soledad. El catering remitió aviso de incumplimiento. Los músicos pidieron garantías antes de tocar una sola nota. La wedding planner, nerviosa, envió: «Necesitamos desbloquear ya». No respondí. Remití acta notarial y número de expediente. En el grupo familiar los emoticonos se apagaron. Un primo compartió un hilo: «La boda congelada de Triana». Tituló un diario local: «Pagos detenidos e irregularidades».
Sin nombres con pistas, todos sabían a quién miraban sin decirlo. Los comentarios por primera vez no me apuntaban a mí. ¡Qué vergüenza!, escribió una tía. La madre ha hecho lo correcto, replicó otra. La parroquia informó que no celebraría nada hasta aclararse el asunto. Soledad cambió de tono del todo controlado. Pasó al esto es una cacería. Luego envió exigencias y amenazas veladas. Yo seguí derivando a correos formales. Las redes ardieron y luego se cansaron, pero el círculo inmediato no. A media tarde el estilista filtró en privado su factura impagada y la captura donde ella pedía inflar conceptos para la foto. Las piezas se ordenaban sin mi voz. Yo solo cuidaba los bordes. El aire olía a calor y a polvo ajeno. Guardé silencio. Apilé pruebas. Sonó el móvil. Era mi hijo. Su voz cansada pedía hablar sin gritos. Acordamos 3 cosas: terapia, separación económica y silencio con Soledad mientras dure el proceso. No negocié, los enuncié. Te quiero, pero no permitiré sombras, dije con la medalla en la mano. Al otro lado no hubo reproches, solo un suspiro antiguo. Mamá, lo entiendo, murmuró. Le pedí dormir, no firmar, guardar sus correos. Colgué despacio. En la mesa la copia del acta, la denuncia, y el USB eran una pequeña muralla. Preparé tortilla y dejé la ventana abierta. Al ponerse el sol, Sevilla bajó el volumen. Guardé papeles, apagué la lámpara y respiré en paz. La verdad ya tenía número, sello y mi firma. Encendí una vela. El teléfono sonó cuando la tarde ya había inclinado la luz sobre Sevilla. No era un número guardado, pero reconocí la respiración al otro lado antes de que dijera mi nombre. «Mamá, ¿podemos vernos?» No pregunté por qué ni para qué. Le propuse el parque de María Luisa junto a los bancos bajo las jacarandas y metí la medalla en el bolsillo como quien se lleva un latido. Caminé despacio por la avenida de Isabel la Católica. El aire estaba teñido de ese violeta suave que cae de los árboles en racimos y el murmullo de las fuentes traía una calma antigua. Me senté y antes de que llegara pasé el pulgar por el borde de la medalla. No esperaba disculpas, esperaba claridad. La claridad a veces es la forma más honda de amor. Llegó con los hombros más bajos que nunca. No buscó mis ojos de inmediato como si le pesara la nuca y al sentarse dejó que el banco tomara de golpe todo su cansancio. «No sé por dónde empezar», dijo. Le ofrecí silencio, ese espacio donde caben las palabras sin que se rompan. «Entonces, empieza por lo que sí sabes». Alzó la vista. Había vergüenza, sí, pero también una inquietud temblorosa como si un niño llamara desde una habitación oscura. «He leído todo. He escuchado lo de Marcos, lo de los proveedores, lo del contrato». Asentí. «No voy a reescribir los hechos», respondí, «pero tampoco voy a usar los hechos para aplastarte. Estoy aquí para que entendamos dónde terminan mis límites y dónde empiezan los tuyos». Se frotó las manos, gesto heredado de su padre cuando el mundo le quedaba grande. Me equivoqué al no verte, o peor al querer que no se te viera. No hubo reproche en mi cara. Me lo había dicho todo la noche de la boda cuando el silencio me sirvió de escudo. Estoy dispuesta a escucharte, continué. Pero lo que no haré es deshacer lo que ya fue necesario hacer. Me pidió que le contara como si necesitara oírlo de mi boca para creerlo. El proceso legal, la denuncia, la anotación preventiva en el registro. Hablé con frases cortas, con fechas, con números. Ninguna palabra buscó humillarle. Solo puse cada piedra donde iba para que pudiera cruzar el río sin hundirse. Entonces, ocurrió. Sacó del bolsillo el anillo que llevaba 3 días mudo y lo dejó sobre la madera. A su lado depositó la llave de repuesto de mi casa, esa que yo le había dado cuando enviudé, por miedo a quedarme encerrada fuera de mí. «He cortado con Soledad», dijo. «No es una pausa.
Es un final. Hablaré con un abogado para anular lo que sea posible y con un psicólogo para entender por qué permití todo esto. Acepto la separación financiera. Acepto no forzarte a nada. Y... gracias por proteger lo que yo no supe. No me moví para abrazarle. Hubiera sido nuestro atajo de siempre. Elegí quedarme a la distancia justa para sostenernos. Lo agradezco, respondí. No por mí, por ti. Has abierto una puerta que solo se abre desde dentro. El banco parecía más largo de lo habitual, como si la ciudad nos regalara unos centímetros de respiro. Necesito condiciones claras, añadí. 1 hora de comida juntos cada semana sin terceros y sin revisar la herida como si fuera un álbum. Updates por marcos de todo lo legal y lo bancario. Y hasta que esto acabe, 0 contacto con ella. No por castigo, por higiene. Asintió con rapidez, quizá demasiado. Entonces bajó el ritmo y repitió más despacio, como quien escribe una promesa. 1 comida semanal. Marcos como puente. 0 contacto. Le hablé de la medalla. Sigue conmigo. No como premio ni como botín. Como custodia temporal de algo que solo vuelve a la línea familiar cuando la confianza vuelve a tener suelo. La luz cambió entre los jacarandás y nos dejó en un territorio de penumbra amable. Pasó una pareja de ancianos del brazo. La mujer llevaba un pañuelo claro y el hombre le marcaba el paso sin apurarla. Los miré y vi un mapa posible, no de lo que fuimos, sino de lo que aún podía salvarse, en otro idioma. Mamá, dijo él entonces, ¿alguna vez te sentiste orgullosa de mí? Últimamente, no mentí. El orgullo de una madre tiene tramos. Hoy no es un tramo brillante, es un tramo honesto. Y en lo honesto hay una clase de orgullo que no se exhibe, se respira. Noté cómo soltaba un aire que parecía no acabar. Dejó caer la cabeza hacia atrás y miró el cielo como si el violeta pudiera perdonarle. Le propuse un primer almuerzo el domingo en Triana con tortilla y tomate rallado, como cuando estudiaba y llegaba con los bolsillos volteados. No para hablar del pasado, advertí, sino para practicar el futuro. Me dio la mano torpe y la solté con una caricia que no prometía más de lo que podía cumplir. Caminamos hasta la salida del parque en silencio. En la reja me pidió que me adelantara. Quiero aprender a ir detrás sin desaparecer. No hubo discurso, solo avancé y sin mirarle supe que venía. Volví por el río bordeando la barandilla con la medalla tibia en la palma. Pasé por el mercado de Triana y compré flores que nunca llegaron a la boda, claveles rojos y alelíes. En casa los puse en agua y saqué los recibos de floristería, no usados. Llamé al hospital infantil para ofrecer esa cantidad al área de musicoterapia. En memoria de mi madre dije, para que algo florezca donde se espera demasiado dolor. Me dieron las gracias con una calidez que no buscaba, pero que recibí como un mantel limpio. La noche ya se había posado cuando abrí el buzón. Había un sobre certificado con mi nombre completo. Lo llevé a la mesa, me quité los zapatos, serví un vaso de agua y solo entonces rompí el borde. Dentro la notificación del juzgado, fecha y hora para la vista. Leí 2 veces por si la realidad necesitaba reposar. Luego guardé el papel junto a la medalla y al USB como 3 piezas de un mismo instrumento. No encendí la televisión. No quería narradores ajenos. Quería dormir con la idea de que los finales no se ganan. Se merecen poco a poco con pasos que nadie aplaude. Me acerqué a la ventana. La calle tranquila. Una moto lejana, algún vaso que se apila en un bar. Pensé en mi hijo niño con fiebre dormido sobre mi pecho. En mi hijo hombre hoy sin anillo y con un vocabulario nuevo. No celebré. Tampoco lloré. Guardé las flores fuera del alcance del sol y puse el despertador temprano. Mañana empezaba lo que de verdad importa, sostener la palabra dada
aceptar el costo de la verdad y no confundir la paz con el olvido. Cerré las persianas a medias. Antes de apagar la luz, repetí en voz baja la fecha de la vista como quien aprende un salmo. La ciudad respiró conmigo. Me vestí sencilla con un vestido azul que no llamaba la atención y zapatos cómodos. Deslicé la medalla en el bolsillo interior de la americana como quien guarda un compás y salí temprano. En los juzgados el aire olía a papel húmedo y a café tibio. Crucé por la entrada lateral. Los pasillos tenían ese brillo frío de los suelos encarnados. Un funcionario estampaba sellos con un ritmo igual al de mi respiración. En la carpeta el acta notarial, los correos de proveedores, las fotos del contrato. La vista fue breve. Mis palabras fueron pocas porque ya las llevaba por mí el papel. El juez hojeó el acta y miró los adjuntos. Solicitó a la secretaria que incorporara las respuestas del florista del catering del cuarteto. La estructura de pagos muestra control económico de la madre, dijo la letrada con neutralidad. El abogado de Soledad intentó ganar tiempo. Habló de malentendidos nupciales, pero los documentos no tienen prisa ni vergüenza. El juez dictó medidas cautelares, anotación preventiva en el registro de la propiedad, prohibición de disponer respecto a mi casa y recomendación expresa de que mi hijo acudiera a la vía de nulidad. Remitió además las posibles conductas de fraude patrimonial a Fiscalía. Asentí y di las gracias y me retiré con la misma calma con la que había entrado. En la escalinata aguardaban reporteros con micrófonos discretos. ¿Desea hacer declaraciones? Negué con una sonrisa cansada. Mi historia a partir de hoy hablaría en expedientes. Crucé hacia el Guadalquivir. El sol de mediodía golpeaba las barandas y dejaba destellos en el agua. Mi hijo me esperaba allí sin anillo, con la frente despejada de excusas. Nos abrazamos sin teatralidad. Seguiré la terapia y todo lo que me pediste, dijo. He hablado con un abogado. Voy a iniciar el camino legal. Le coloqué una mano en el hombro y no añadí ninguna sentencia moral. Hazlo por ti, dije, y por el hombre que quieres llegar a ser. Caminamos un tramo en silencio, como si el río al fin nos permitiera decir lo esencial, sin gastar palabras. A primera hora de la tarde empecé a recibir respuestas. El florista confirmaba que redirigiría la señal a un programa de flores para hospitales. El catering propuso cubrir con ese dinero un almuerzo comunitario en el barrio. La wedding planner envió una disculpa escrita. Reconocía la presión, la falta de criterio y su silencio cómplice. El párroco de San Lorenzo, prudente, me ofreció una bendición privada de cierre, no una ceremonia, sino una oración por la verdad y la fortaleza. Acepté. Pasé por la parroquia cuando el templo estaba vacío. El azahar entraba por la puerta lateral, como si la ciudad quisiera reconciliarse consigo misma. De vuelta en Triana abrí las ventanas. La luz entró como un agua clara y encendió el polvo fino sobre la mesa. Coloqué el USB, la medalla y la notificación del juzgado, uno junto a otro como 3 notas de una misma escala. Preparé té y encendí la lámpara de pantalla de lino. No había prisa. La victoria, si existe, no corre. Llega caminando allá a tu altura. Abrí el testamento, lo leí en silencio como quien saludas a un viejo vecino y redacté una actualización. La casa y la medalla pasarían a un fideicomiso familiar con condiciones de cuidado y respeto. Nadie ocuparía estas paredes sin aprender primero a sostener la palabra honor, sin convertirla en arma. Escribí también una carta a la mujer que algún día merezca ese peso de oro pequeño. No te fíes de los aplausos rápidos, dejé en tinta. Lo más serio crece sin ruido. En esta casa el silencio no es sumisión, es una herramienta que se usa para no degradar las palabras
Cuídate a los tuyos sin convertirlos en trofeos. Y si alguna vez te dicen «vete», pregunta primero quién está firmando las facturas y quién está firmando la historia. Doblé la carta y la deslicé junto a la medalla en la caja. Escuché el clic como se escucha un cierre, que protege, no que encierra. Me quedé quieta. Afuera el barrio hacía su música de platos, toldos, pasos, voces. Apagué la lámpara y dejé solo la claridad de la tarde. Coloqué la caja en el estante alto entre las fotos de mis padres y un jarrón sencillo de barro con claveles. No había euforia, había orden. El teléfono vibró una vez, un mensaje breve de un proveedor, gracias por la dignidad, y luego nada. Respiré hondo, abrí el balcón para que entrara el oro del atardecer. Toqué el marco de la puerta como si consagrara la madera. En la sacristía vacía el sacerdote me recibió con una vela pequeña. No todas las verdades se dicen en voz alta, murmuró, y me bendijo la frente con agua. Dejé en el cepillo un sobre con parte de los depósitos no usados para Cáritas. Salí más ligera. La resolución judicial, al fin por escrito, hablaba con verbo firme prohibición de disponer anotación en registro comunicación al Ministerio Fiscal. No era venganza, era higiene. Pensé en mi madre en sus manos abrochando la medalla. Pensé en mi hijo caminando por fin sin guiones ajenos. Sevilla se inclinaba hacia la tarde y yo con ella. En la nevera anoté pan, leche, justicia suficiente. Cuando el clic de la caja quedó atrás, la casa volvió a sentirse mía, y mi silencio por fin sonó a hogar. Como madre y matriarca he aprendido que el honor familiar no se mide por el ruido, sino por la coherencia, cuidar poner límites y elegir el silencio cuando protege la verdad. Las tradiciones, una mantilla, una mesa compartida, una bendición sencilla solo valen si se sostienen con respeto, no con apariencias. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Has defendido tu sitio sin gritar y con la cabeza alta? Cuéntamelo abajo y conversemos. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un 1 o di desde dónde nos ves. Si no te gustó, dime por qué aquí también se aprende del desacuerdo. Gracias por escuchar. Que nunca nos falten memoria, dignidad y segundas oportunidades. Hasta la próxima. Y fe.